Encontrémonos en las regiones, encontrémonos en Mompox. Estamos emitiendo esta emisión de noticias hoy sábado 7 de la noche desde el malecón del río Magdalena en pleno festival de jazz. 28 grados centígrados, dicen las plataformas digitales que nos encontramos, pero yo creo que con una sensación térmica un poquito más alta. Los estamos saludando desde aquí, Santa Cruz de Mompox, esta hermosa tierra. Recordemos que en su versión número 11 del Festival del Jazz. Pero por ahora nos vamos con los titulares de esta jornada. Juan Carlos Uribe, quien fue capturado en las últimas horas por el asesinato de su hermano, recuperó su libertad. En minutos les contamos qué pasó en la audiencia. Increíble, con machetes y palos, la Guardia Campesina impidió que capturaran a un delincuente de las disidencias de las FARC. Ya les contamos cómo fue que dañaron el operativo. Y hoy es noticia en el mundo la tremenda advertencia que le envió Donald Trump a Nicolás Maduro. La amenaza volvió a escalar la tensión. Y también pasan cosas buenas, como la Bienal de Arte de Bogotá. Pilas porque oficialmente comenzó el evento que va a llevar arte y cultura a todas las esquinas de la ciudad. Mucha atención, hay noticia urgente en el caso del empresario Jorge Hernando Uribe. Pues su hermano, que había sido capturado, acaba de ser dejado en libertad. Un giro inesperado y aterrador sacudió el caso por la desaparición y posterior asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano. La investigación de la Fiscalía señaló a su propio hermano, Juan Carlos Uribe, como el presunto determinador de este crimen. Usted, señor Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, se le imputa esta conducta también de desaparición forzada en calidad de determinador. Con estas palabras, la fiscal abrió su acusación contra quien no solo pidió ayuda por la desaparición de su hermano, sino que incluso escribió en redes sociales un mensaje de luto confirmando el hallazgo del cuerpo en un cañaduzal de la zona rural de Cali. Lo que parecía un caso más de violencia urbana se transformó en un drama familiar. Coautor materializó la conducta que el señor Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano determinó. El uno la determinó y ustedes la ejecutaron. Así es sencillo. Testimonios de testigos, llamadas y mensajes de WhatsApp se convirtieron en las principales pruebas que vinculan a Juan Carlos Uribe con la planeación del crimen. Al día siguiente, el 7 de abril, usted llama al victimario a ese abonado celular 0117. Está registrada la hora y todo. Usted no cuenta que el mismo día del desaparecimiento de su hermano había departido un almuerzo. Usted no cuenta eso. Es algo tan importante porque es el mismo día en que desaparece su hermano y que estaba con usted. La fiscalía asegura que contrató a 2 sicarios para ejecutar el crimen. Moisés Betancur Zamora, capturado en Cartagena, y Brian Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, ya judicializado. Se incineró para evitar la identificación de esta víctima. Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, cargos que no aceptó. Sin embargo, en la audiencia de medida de aseguramiento, la juez determinó que la Fiscalía no sustentó un peligro de fuga y obstrucción a la justicia y también que muchos de los elementos no se ajustaron a las conductas endilgadas, por lo cual Juan Carlos Uribe Bejarano no fue enviado a prisión. Desde ayer este caso ha estado en el centro de atención de los colombianos. Oscar Ramírez, usted tiene reacciones, cuéntenos. Así es, Inés María, pues a esta hora de la noche saludamos precisamente a su hija, a la hija de la víctima, del empresario Jorge Hernando
Uribe Bejarano. Alejandra Uribe, con las buenas noches, y quisiera empezar conociendo o queriendo conocer cuál es su reacción frente a la decisión de la juez de enviar en libertad a su tío, al empresario Juan Carlos Uribe, teniendo en cuenta que la Fiscalía ya había dicho que él era el principal determinador del homicidio de su padre. ¿Cuál es su reacción? Pienso que hay algo muy extraño en este procedimiento, pues debió haber sido liberado el señor que trajeron de Cartagena, puesto que sí hubo un error, ya que él tenía un mellizo y él no era. Pero eso no lo eximía a Juan Carlos Uribe de ser el determinador de la muerte de mi padre. Precisamente sobre su tío, ¿cómo le llegó la noticia de que era ligado, era relacionado con el homicidio de su padre? ¿Se lo esperaba? ¿Hay alguna sorpresa allí? Para mí fue muy doloroso, pues es mi tío y yo siempre lo he querido mucho, a pesar de que en algún momento tuvimos diferencias y de todas formas pues hace parte de mi familia. Me dolió muchísimo en ese momento cuando me dieron la noticia, no me la esperaba, me cogió por sorpresa. Nunca esperé que él pudiera ser el determinador de la muerte de mi padre. Alejandra, ¿en algún momento su padre le expresó que temía por su vida? ¿Había recibido algún tipo de amenazas, por ejemplo? No, así como temo por mi vida, no, pero él sí se sentía muy enfermo, se sentía muy angustiado y él sí estaba sufriendo mucho con esa situación, con la familia. Entonces, ¿por qué cree usted que lo asesinaron? ¿Qué pudo haber detrás de este crimen? No, yo no tengo ni idea por qué lo asesinaron, pero hay algo familiar muy grave, muy delicado. Sabemos que tanto la Fiscalía como su defensa pues van a apelar esta decisión de la juez de dejar en libertad a su tío, el empresario Juan Carlos Uribe. Pero quiero preguntarle, señora Alejandra, ¿usted qué le pide a la justicia? Yo lo único que pido es que se haga justicia, que toda la verdad salga por fin a la luz. Yo llevo 9 años sufriendo lo invivible. Yo solo pido que por primera vez en la vida, en la ciudad de Cali, se haga justicia. Porque es imposible lo que pasa hoy de dejarlo libre con todas las pruebas contundentes que se tenían. Una cosa es una equivocación con el capturado de Cartagena y otra muy distinta con Juan Carlos Uribe, porque las pruebas eran contundentes y él fue el determinador de la muerte de mi padre. Y eso es evidente, eso no lo pueden borrar ya. Él no puede haber quedado en libertad porque se puede escapar, puede salir del país y ahora pueden borrar todas las pruebas y pueden pues dañar todo el proceso. A la señora Alejandra Uribe, gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Noticias RCN. Nos solidarizamos con la tragedia familiar que está viviendo en este momento y la acompañamos en esa lucha también porque este caso no se quede en la impunidad. Rosy, usted tiene muchas más noticias. Oscar, muchísimas gracias por esta información y revisemos otra situación que es increíble que está sucediendo en La Macarena, en el Meta, pues cuando la policía, el ejército y la fiscalía iban a capturar a Oliver Lozano, quien sería un peligroso cabecilla de las disidencias, la Guardia Campesina con palos y machetes evitó la captura. Gracias a lo que esos señores hicieron, un presunto criminal sigue libre y cometiendo crímenes. Venimos con respeto a unificar una orden de captura, No, nosotros vivimos con respeto no es un campesino, viene con una orden de captura, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al régimen venezolano con consecuencias incalculables si no reciben a migrantes deportados. Entre tanto, la ofensiva en el Caribe continúa, ya van 17 narcotraficantes muertos. Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, incluyendo los peores manicomios del mundo, que la dirigencia venezolana ha obligado a ingresar a Estados Unidos.
Miles de personas han resultado gravemente heridas e incluso asesinadas por estos monstruos. Esta fue la contundente exigencia que hizo el presidente Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro y también amenazó en caso de que no la acate. Sáquenlos de nuestro país ya, o el precio que pagarán será incalculable. Y en medio de este ultimátum, la secretaria de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reiteró que el gobierno de Donald Trump usará todo el poder para proteger a la Unión Americana más allá de sus fronteras. Asegurar nuestra patria no se limita solo a nuestras fronteras territoriales, también incluye asegurar nuestras fronteras marítimas. Y eso es lo que se está viendo en estos ataques a barcos procedentes de Venezuela. El presidente Donald Trump siempre ha dicho que utilizará todos los medios para proteger nuestra patria. En total, 17 narcotraficantes han muerto en medio de esta ofensiva estadounidense. El más reciente bombardeo lo dio a conocer el mandatario este viernes. Y del lado de Venezuela, policías, militares y civiles al servicio del régimen realizaron ejercicios militares en Caracas, la capital. Y pilas con los juegos y las apuestas ilegales. Se los digo porque además de ser un daño gravísimo para la economía, las redes que se dedican a esto pueden ser muy peligrosas. Miren ese informe de Angélica Arango. Un golpe contundente contra el chance ilegal se llevó a cabo en Bogotá, en un operativo denominado El Dorado, realizado en plazas de mercado como Palo Quemado y Samper Mendoza. Fueron capturadas 10 personas, se incautaron importantes sumas de dinero y se confirmó la existencia de una red de más de 40 integrantes que movilizaba millones de pesos a través de esta práctica ilícita. Se realizó un operativo en distintos puntos del Distrito Capital, esencialmente en lo que tiene que ver con las plazas de mercado de Palo Quemado, Samper Mendoza, entre otras, operativo que llevó finalmente a la judicialización de un número plural de 10 personas. De acuerdo con la Fiscalía, esta organización llevaba más de un año operando y habría generado ingresos superiores a 1.900 millones de pesos con el conocido chance blanco. Que se dedican a una modalidad de juego ilegal, conocida coloquialmente como chance blanco o chance ilegal. Sin embargo, cuando lo miramos a la luz de la Ley 643 del 2001, que es la que rige la organización y el monopolio rentísticos de los juegos de suerte y azar, es lo que técnicamente se denomina una apuesta permanente. El presunto cabecilla fue enviado a la cárcel, mientras que los demás quedaron con medida de aseguramiento domiciliaria. El único autorizado para ejercer este tipo de actividades es el concesionario Helsa. Eso significa que cualquier apuesta legal pues tendrá que hacerse en línea y a través de este concesionario. La Lotería de Bogotá reiteró que los recursos del juego legal se destinan a la salud de los colombianos. Por eso, hace un llamado a jugar siempre legal y denunciar el juego clandestino. Sabemos que en Colombia hay un cambio demográfico importante, es decir, los mayores se están volviendo viejos y los jóvenes ya no quieren tener hijos. Esto está trayendo consecuencias en las universidades. El informe es de Marcela Tunjo. La caída en la natalidad en Colombia ya está reduciendo la población joven entre los 17 a 21 años. Según un estudio de la Universidad de los Andes, para el 2045 se proyecta una disminución del 20% en la población. Vemos una caída en la demanda por educación universitaria y en general por educación postmedia. Eso hace que para muchas universidades haya exceso de capacidad instalada. Con esta reducción, la educación superior enfrenta grandes desafíos, presentando riesgos financieros, pero también una gran oportunidad para ampliar el acceso a poblaciones tradicionalmente excluidas y atraer a los 2.7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Tienen que empezar a ofrecer capacidades, habilidades, competencias para los estudiantes que sean las que se estén demandando en el mercado de trabajo, y eso es lo que nos está haciendo falta para poder generar un choque de productividad. Expertos insisten en la necesidad de mejorar la calidad y permanencia en la educación posmedia, asegurando que la oferta responda a los requerimientos de la demanda laboral. Actualmente las carreras más estudiadas son economía, administración de empresas, contaduría, ingeniería y arquitectura. Las áreas de educación con menor demanda son matemáticas y ciencias naturales. Y es una pena, es una lástima, porque estas carreras son las que impulsan de buena manera la investigación, por ejemplo, de los países. En la formación superior, el nivel universitario es el más demandado. Le sigue el nivel tecnológico y el técnico profesional. 7 de la noche, 14 minutos. ¿Sabían ustedes que en Bogotá está el segundo colegio que cuenta con una certificación de Google en Colombia? Pues ahora también se preguntarán por qué esto es importante y qué hace diferente esta institución con respecto a las otras. Pues Paula Sabogal estuvo recorriéndolo y aquí nos cuenta.
Bogotá cuenta con uno de los 2 únicos colegios en Colombia con la certificación Google Reference for Education. ¿De qué se trata esta distinción que promete revolucionar la educación en Colombia? Vengan, les cuento. Situado en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, el colegio bilingüe Maximino Poiter se ubica en el directorio global de instituciones que usan la tecnología como eje del aprendizaje. Aquí cada clase se apoya en rutas digitales, evaluaciones en línea y tableros de progreso accesibles para estudiantes, docentes y familias. Los estudiantes pueden intervenir con muchos entornos educativos, la tecnología mediada para el aprendizaje. Yo estoy en el colegio desde primero y he sentido que ha mejorado bastante el colegio. A mí me parece súper porque es una nueva manera de aprender y no una que tiene como todo el mundo. Cada clase aplica un modelo académico sistematizado y personalizado, una metodología en la que cada vez más familias confían de cara a los retos que hoy enfrenta la educación y algunos desafíos pasados como la pandemia. Poder vivir una clase con nosotros, sentarse al lado de su hijo y ayudarle en el proceso formativo, eso transformó la educación. Sin embargo, la apuesta es a un modelo integral en el que la tecnología es transversal. Por eso, así como la evolución digital es clave, también lo es el reconocimiento de los talentos de cada estudiante. A partir de esas escuelas de talentos, vimos la necesidad de llevar a nuestros estudiantes a otros escenarios. ¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio? Que hacen muchas actividades muy bonitas y chéveres. Con esta certificación, Bogotá suma un nuevo referente educativo que no solo innova en el plano local, sino que proyecta a Colombia en el escenario mundial de la educación digital. Y es cierto, nosotros estamos aquí en Monpós en tremendo parche, pero ustedes no se imaginan la cantidad de actividades y planes que hay por estos días en Bogotá. Es que empezó la Bienal de Arte. Felipe, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, estamos aquí en la inauguración de la Bienal 2025 de la capital colombiana en la Plaza La Santa María, acá en el centro de la capital colombiana. Estamos disfrutando de un show espectacular que lleva por nombre La Casa Común, que representa cómo Bogotá recibe a muchas personas y que están disfrutando de la Bienal 2025. Acá en este lugar vamos a ver un gran espectáculo de diferentes teatros, de diferente música, para que todos disfruten de esta gran inauguración, porque se vienen muchos días de arte, cultura y entretenimiento acá en Bogotá. Más adelante en Entretenimiento RCN les cuento un poco cómo ha sido esta inauguración y cómo avanza este gran evento de la Bienal 2025 acá en Bogotá. Ustedes continúen con más información en Noticias RCN. Muy buenas noches. 7 de la noche, 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Están viendo unas espectaculares panorámicas de esta tierra, Santa Cruz de Mompox en Bolívar. Y seguimos desde acá avanzando con más información. La junta directiva de TikTok en Estados Unidos estará dominada por estadounidenses. Así lo informó la Casa Blanca, que además destacó que en los próximos días se firmará el acuerdo. En Bolivia, la Fiscalía ordenó la detención del hijo mayor del presidente Luis Arce por violencia de género. Luis Marcelo Arce, de 33 años, fue denunciado por su pareja por maltrato psicológico y físico. Siete de la noche, 27 minutos, llegamos a la información económica bien contada y bien explicada en Noticias RCN del fin de semana. Esto es Plata es Plata. Bueno, señores, llevamos una semana hablando de los nuevos cierres en la vía del llano, aunque si somos honestos llevamos mucho más que eso, llevamos años hablando de los problemas en esa vía. El problema, en parte, ¿saben cuál es? Que según una veeduría allá en Villavicencio, el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a desembolsar 380.000 millones de pesos para atender la vía. Hoy solo habría cumplido con 40.000 millones de pesos. Comprometieron en dar esos 380.000 millones de pesos. Al poco tiempo el INVIAS hizo un programa de inversión de 240.000 millones para 16 puntos críticos. Y hoy solamente han asignado 40.000, con los cuales están atendiendo 2,5 puntos críticos. No lo decimos nosotros, lo dice esta veeduría y es muy delicada la denuncia. Bueno, siempre decimos que Colombia necesita empresas para crecer. Y es clave que haya más empresas, porque si hay empresas, hay empleo. Aunque el número de empresas nuevas creció, la cifra es agridulce. Aquí les cuento por qué. Colombia es un país emprendedor, de eso no hay la menor duda. En el país hay más de 1,8 millones de empresas activas. Cada año se crean más de 300.000 empresas
en el país y en el primer semestre se han creado 172.000, que implican un crecimiento respecto del primer semestre del año pasado del 1.9%. Ahora bien, es cierto que es un alza comparado con el año anterior, pero demuestra que los colombianos sí se están frenando un poquito a la hora de invertir. La realidad es que es una cifra más tímida, menor, del proceso de crecimiento que venía trayendo Colombia. El 1.9 no nos puede dejar satisfechos. Tenemos que lograr mayor dinámica empresarial. Y es que, claro, una cosa es montar empresa y otra que sobreviva. En el país, de cada 100 empresas nuevas, el 75% fracasa en un plazo de 3 años. 2 problemas identificados: seguridad física y jurídica. La tramitología, por ejemplo, que todavía persiste en el INVIMA a pesar de los esfuerzos que se han hecho para avanzar en eso. La tramitología que existe en los municipios, dicen que hay más de 600 interrupciones de vías en lo que va corrido este año, con pérdidas gigantescas de billones de pesos. Ahora bien, montar empresa es para valientes, sin duda. Recuerden que en Colombia y en el mundo en general, sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay desarrollo. Bien por cada uno de los que se le juega por montar empresa. 7:29, señores, seguramente ya muchos de ustedes están listos para terminar de ver esta emisión de noticias y salir a celebrar amor y amistad. Una fecha que para muchos refresca las relaciones y para los comerciantes sin duda refresca las finanzas. El 80% de los colombianos, según encuesta nuestra de FENALCO, lo piensa celebrar. Esto es un bálsamo ante este frenético ritmo del trabajo, el estudio, la cotidianidad. Hay un ranking ya muy establecido de regalos. La gente quiere invitaciones a comer, a cenar, a rumbear. Mucho chocolate, mucha confitería. Pues bien por amor y amistad, me despido con un dato. Ya definitivamente la alcaldía de Bogotá confirmó que no se la va a jugar por una nueva reforma tributaria en el Consejo de la Ciudad, que ese proyecto no va a llegar a ser debatido. 7:30, hasta aquí la información económica. Nosotros nos vamos a una pausa cortica. Miren estas imágenes. Volvemos en segundos desde Mompox, el mágico festival de jazz de este municipio. Pausa, ya volvemos. Es la hora de todos, es la hora de Te Veo Leyendo. La escritora colombiana Sara Jaramillo Klinker, autora de Cómo maté a mi padre y Donde cantan las ballenas, está por estos días estrenando libros. Y esta es precisamente mi primera recomendación esta noche. Se trata de El cielo está vacío. Pues para saber qué nos trae con esta nueva publicación, saludo a esta hora a Sara. Sara, buenas noches y gracias por tu tiempo. Hola Nancy, un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, el gusto siempre va a ser nuestro. Sara, el reto para nosotros los medios es siempre reseñar las obras de los autores sin hacer spoiler, así que te pedimos a ti, te invitamos que por favor les cuentes a nuestros televidentes con qué historias se van a encontrar en El cielo está vacío. El cielo está vacío es la historia sobre una mujer de 23 años que huye de su casa, de una relación que tiene, de muchas cosas que la agobian y se va a vivir a Londres. Y allí entabla una relación muy desigual y muy perturbadora con un hombre que le dobla la edad. Yo diría que es una historia sobre quemarse y aún así negarse a apagar el fuego. Bueno, tú eres muy afín a los símbolos y a la simbología y a eso nos tienes acostumbrados en tus anteriores publicaciones. ¿Por qué escogiste una loba para El cielo está vacío? La figura del lobo representa muy bien la esencia de la protagonista del libro. De repente ella es una loba que está lejos de su manada, absolutamente desprotegida, y se encuentra con ese inglés que empieza como a acercarla y a intentar domesticarla. Y ella todo el rato se tiene que recordar que es una loba, que no se puede dejar domesticar, porque no hay que olvidar que los lobos son los únicos animales salvajes que no se han dejado domesticar. Los lobos prefirieron extinguirse. Entonces era una figura que representa de cabo a rabo el alma de la protagonista. Bueno, Sara, una confesión. ¿Fuiste tú esa loba a la que vemos en estas páginas? Esa loba evidentemente tiene muchísimo de mí. Esta es una historia que yo la inscribo dentro del género de la autoficción. Es decir, que está basada en un suceso que en efecto me ocurrió a mí a los 23 años cuando me fui a vivir a esa gran ciudad que es Londres, pero obviamente hay muchas partes ficcionadas porque ya no me interesaba hacer lo que dicen Cómo maté a mi padre, que fue volcar mi historia autobiográfica, sino que me interesaba en este libro contar una muy buena historia y eso me significó meter algo de ficción. Bueno, Londres es una ciudad que amamos muchos. Hablemos ahora del título de esta novela que sabemos que está relacionado con una poeta que a ti te encanta, que te gusta mucho.
Ese título yo lo saqué de los diarios de Silvia Plath, que es una autora que yo admiro muchísimo. Ella tiene una frase que a mí me resonó desde que estaba escribiendo la novela, porque describía a la perfección la trama de la novela. En esa frase ella dice: necesito un padre, necesito una madre, necesito un ser viejo y sabio a quien llorarle. Hablo con Dios, pero el cielo está vacío. Y en efecto, eso es lo que le pasa a la protagonista todo el tiempo. Está hablando con Dios, está hablando con el fantasma de su padre, pero nunca obtiene respuestas de nadie. Una poeta que, por cierto, se la recomendamos a nuestros televidentes. Sara, hablemos ahora de por qué Londres y por qué una orquídea en la cubierta de tu libro. ¿Qué significado tienen para ti? Bueno, Londres en la cubierta tiene mucho significado porque es el lugar donde ocurre mayoritariamente la trama de la novela. Entonces queríamos hacerle un guiño a la ciudad en la cubierta. Y la orquídea, porque la orquídea termina siendo un símbolo de la protagonista, la madre de la protagonista. Bueno, al igual que mi madre, es orquidióloga, y ella siempre que extraña a su mamá, extraña también las orquídeas. El inglés le regala a ella una orquídea que termina siendo como el alter ego de esa protagonista. Cuando la orquídea florece, ella florece; cuando la orquídea deja de florecer, ella deja de florecer. Entonces, simbólicamente era un elemento que me funcionaba muy bien, y esa es la razón por la que quedó en la portada. Pues bueno, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo, y a nuestros televidentes recomendadísimo El cielo está vacío. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y espero que puedan acercarse a este libro. Claro que sí. Hablemos ahora, si les parece, de la colombiana Laura Restrepo. Soy la daga y soy la herida es su más reciente novela, una obra llena de verdugos, pero también cargada de humor y sátira. Por cierto, una obra dedicada a alguien muy especial. Les cuento que nuestra compañera Ingrid León habló con ella y nos trae el siguiente resumen. Misericordia Dagger y su dilema. Misericordia Dagger, el personaje, le hace honor a su nombre. Es un verdugo, que conserva una ética muy estricta de su profesión. Él dice que él mata sin odio y sin amor, muy nítido en la ejecución, muy profesional, pero tiene un problema, que se la pasa dudando entre matar o no matar, y la duda la atormenta y lo hace entrar en contradicciones con su amo. Rodeados de mujeres. Los protagonistas centrales son 3 hombres muy involucrados en el negocio de la muerte, de la guerra, más aún del genocidio. Abismo, el dios todopoderoso, inmensamente cruel, que ordena las matanzas. Misericordia Dagger, que es el verdugo que ejecuta bajo sus órdenes. Luego aparece el príncipe Sangre, que es un muchachito, un adolescente. Los acompañan unos personajes que, sin ser los centrales, le dan como el cuerpo y la estructura en la novela. Son la abuela ciega de Misericordia Dagger. Después está Dix, que es la adolescente dorada de quien Misericordia se enamora o se enamorisca. Dix, campeona de natación, pero con un problema tremendo, que es que sufre crisis de epilepsia. Y detrás de Dix está la abuela de Dix. Hay otra abuela ahí. El conflicto. El dios Abismo le ordena a Misericordia matar a la abuela de Dix. Y él anda fascinado con Dix. Y ahí viene la duda, porque la muchacha está enferma. Matar a la abuela, que es la única que la cuida, sería desproteger a Dix. Dedicado a Pedro. Sí, la novela está dedicada a mi hijo Pedro, que es escritor también, y trabajamos muy juntos. Tenemos un taller donde peleamos mucho también, porque ya sabes, cada palabra hay que discutirla, y también gozamos enormemente trabajando juntos. Y él hace años publicó una novela que se llama Épica Patética, donde también toma como héroes clásicos y los payasea. Y yo creo que esta novela tiene mucho de eso. Invitadísimos entonces a leer Soy la daga y soy la herida. Eso es todo por ahora con mis recomendados literarios. Yo los espero el próximo fin de semana aquí en TVO Leyendo. Feliz noche para todos.
Pero bueno, nosotros seguimos con más noticias, Rosy, porque ni a usted ni a mí, obviamente, nos tocó la guerra de Corea, porque ya va más de 75 años. Lo que sí nos enseñaron en el colegio fue que allí hubo representación colombiana. Pues sí, señora, mire, hoy además hay todavía algunos de esos veteranos de guerra colombianos que participaron en la guerra de Corea y Giovanni Suárez le rinde homenaje en el siguiente informe. Nosotros íbamos al frente a Corea, estábamos 8 días al frente, bombardeando, en fin, o escoltando otros buques. Y regresamos a descansar 10 días. Hace 70 años, a más de 14.869 kilómetros, un grupo cercano a los 900 colombianos escribió con coraje y valentía una página que no todos recuerdan, pero que hoy sigue viva en sus memorias. Me sentí el hombre más feliz del mundo. Yo quería conocer el mar, porque yo lo único que conocía el río Bogotá y el río Magdalena de Girardot. Nuestra función naval era una especie de función policiva, rodear permanentemente durante todo el tiempo que estábamos en servicio, rodear navegando las costas, tanto oriental como occidental. Muchos cañones pues ni siquiera los habíamos disparado alguna vez. Entonces allí se hicieron maniobras con la flota americana. No eran más que unos jóvenes dando su vida para evitar que Corea del Norte invadiera Corea del Sur. En 1950 se unieron a las tropas norteamericanas para evitar los planes de invasión de Corea del Norte y sus aliados, China y la Unión Soviética. Que no hubiera submarinos, que no hubiera minas flotando, había que detectarlas y destruirlas, que no hubiera buques sin autorización navegando por esos mares, porque podrían ser buques enemigos y que había que hundir. Fueron más de un mes navegando día y noche. En la única parte que nosotros no descansamos, atracamos para aprovisionar el buque de combustible y de comida para la tripulación fue en Hawái, Pearl Harbor. Y sin ser conscientes, dejaron una profunda e imborrable huella y se convirtieron en héroes. Hoy, 70 años después, el paso del tiempo ya se refleja en sus manos, en su piel y en sus miradas, pero sus recuerdos permanecen intactos. Las noches de combate, la incertidumbre de volver a casa y el orgullo de haber llevado la bandera de Colombia a tierras orientales. Hoy, su voz es un llamado a la memoria de un país. Estos veteranos de honor de la Guerra de Corea nos recuerdan que la historia de Colombia también se escribió en mares lejanos, con su disciplina, coraje y amor por la patria. Monpós, tierra de Dios, más de 7 iglesias, una gente maravillosa que nos ha abrazado, que nos ha recibido durante todos estos días. Nosotras desde entonces nos soltamos el abanico, no lo soltamos. El calor es impresionante, pero vale la pena venir al Festival de Jazz cada año. Vale la pena, y no solamente para el festival, esta tierra siempre tiene los brazos abiertos, las puertas abiertas para todos aquellos que quieran visitarlos. Ya saben, puede encontrarse en cada esquina con un músico, un instrumento, un queso de capa o el queso momposino. Y bueno, nosotros muy felices de haber estado acompañando aquí a toda esta gente, a todas las personas que han venido para el Festival de Jazz. Gracias por habernos acompañado. Así es, nos vamos despidiendo de ustedes con esta invitación muy especial desde el malecón del río Magdalena. Hay que dar la vuelta en el ferry, ver el atardecer. De verdad es maravilloso. Bueno, feliz noche para todos. Nos vemos mañana. Feliz noche. Chaito.